Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien de salud, que se estén cuidando, que estén cuidando a los demás. La idea de este video es repasar el material que está en la página del curso, ¿sí? En la unidad 12, transformada de Laplace y transformada de Fourier. Revisar el material que está en el aula respecto de transformada de Laplace y explicar algunos problemas. En la página del curso reorganicé un poco la parte de ejercicios para que esté más claro el material que está disponible. Y además hay agregado un nuevo archivo que se llama Soluciones extendidas para la guía de ejercicios de transformada de Laplace. Así que en primera instancia vamos a repasar acá en el aula lo que ya estaba, que quizá ustedes ya hayan estado mirando. Primero hay un apunte de fracciones parciales simples que es de utilidad a partir del problema 4 de la guía de ejercicios, ¿sí? Esta parte de fracciones parciales simples, si ustedes se fijan en los videos de la materia, en este particularmente, en el último, fue el último tema que vimos en clase de práctica el 25 de noviembre del año pasado. Después, este ejercicio que figura como ejercicio de resuelto transformada de Laplace problema 20, ya lo vamos a ver, pero es una explicación de un ejercicio de masa resorte amortiguador. Luego acá como dice en el siguiente, tenemos la solución del problema de viga con carga distribuida parcial, lo que en la guía de ejercicio figura como problema 24. Y luego tenemos otro ejercicio resuelto de transformada de Laplace, que si mal no recuerdo es un problema con una carga puntual. Es decir, ya lo estuve mirando, lo vamos a repasar, pero así por el número de memoria no recuerdo, pero estoy casi seguro que es el de carga puntual, es decir, el uso de la delta de Dirac. Y después, bueno, tienen el modelo de parcial como para poder tener una idea de cuál es el nivel que se pide en el parcial, en la resolución de ejercicios. Después tienen el scripts de máxima, por ejemplo este que dice script guía 6 sería el caso de los ejercicios de transformada de Laplace. Luego tienen un par de videos, uno de Flutter en avioneta y Flutter en planeador, que discuten un poco. También está el del puente de Tacoma, que discuten un poco el concepto de resonancia, ¿sí? Que es uno de los problemas que se aborda a través de la transformada de Laplace. Hay uno de los ejercicios, justamente el 20, que les pide analizar el sistema masa resorte amortiguador en situación de resonancia y fuera de la resonancia. Y bueno, después aquí al final están los videos de las 3 clases teórico-prácticas de transformada de Laplace. Tenemos un foro de consultas también, la guía de ejercicios y el apunte de teoría, ¿sí? Recuerden que en el apunte de teoría Fede siempre muestra algún ejemplo de ejercicio, o sea que también esa es una buena fuente como para chequear cómo se realizan los problemas. Por supuesto, los invitamos siempre a referirse a los libros, a la bibliografía recomendada en la planificación de la materia. También pueden buscar videos en YouTube, ya como última fuente, videos en YouTube o páginas web. Hay mucha información de transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace es una herramienta de solución de problemas de ingeniería muy importante. Ya lo van a ver cuando estudien electrónica, sería este año, en 2021, para los que hagan cuarto. Así que bueno, vamos a repasar un poco lo que hay. Primero que nada, los ejercicios de transformada de Laplace, sus respuestas están en el solucionario. Vamos a ver dónde estaba el solucionario. A ver.
Lo estoy buscando con ustedes, ¿sí? Porque no tenía de memoria. No tenía de memoria la ubicación. A ver. ¿Dónde está el solucionario? Acá está. En la unidad 9, donde dice soluciones para las guías de ejercicios, acá como está claro dice reportar dudas o errores en el foro. Si ustedes encuentran algún detalle que esté mal, lo vamos corrigiendo con el tiempo. Bueno, si ustedes se bajan el solucionario, que ya lo habrán visto anteriormente, acá donde dice guía 6, están las soluciones de los problemas de transformada de Laplace. Algunas de estas soluciones son un poco más laboriosas, entonces hay una referencia a los apuntes teóricos o archivos que están en el campus. En realidad para el problema 23, ahora en los apuntes teóricos no está ese ejemplo porque Fede acortó un poquito la teoría por una cuestión de tiempos, pero yo agregué en el solucionario que subí hoy, agregué la solución de este problema, así que la tienen también. Bien, entonces eso es en general. Después vamos a la parte que dice soluciones extendidas para la guía de ejercicio de transformada de Laplace. Bueno, este es el documento que les decía que subí hoy. Paralelamente vamos a abrir también la guía de ejercicios para ir refiriéndonos ahí de cada cosa que tenemos que hacer. Igualmente yo fui copiando los enunciados o fui copiando el ejercicio. El enunciado completo está en la guía. Entonces lo que vamos a hacer es partir del ejercicio 5, porque ahí fue donde quedamos. En realidad llegamos hasta el 4, teníamos que continuar a partir del 5. Bien, entonces, en el problema 5, vamos a ampliar acá un poquito. Recuerden que al principio de la guía de trabajos prácticos hay una tabla de transformadas de Laplace y también una serie de fórmulas operativas, algunas de las cuales vamos a ver hoy. Entonces, en el inciso A del problema 5, tenemos que aplicar el primer teorema del desplazamiento para verificar estos resultados que se proponen. A ver, por ejemplo, se nos pide hacer la transformada, verificar que la transformada de Laplace de e a la 3t por t al cuadrado es igual a 2 sobre s menos 3 al cubo. Y eso por ser la transformada de Laplace de t al cuadrado 2 sobre s al cubo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que esto nos quiere decir, y recordando el primer teorema del desplazamiento, eso lo pueden repasar en la teoría, esto lo que nos quiere decir es que si la función es t al cuadrado, ¿sí? Pero esa función está acompañada por e a la 3t, el hecho de tener una función multiplicada por e a la at y tomar la transformada de Laplace de esto, la transformada de Laplace de esta nueva expresión va a ser la transformada de Laplace de la función base, que en este caso es t al cuadrado, pero en lugar de estar evaluada en s, como se ve acá, que es 2 sobre s al cubo, va a terminar siendo evaluada en s menos a, que en este caso es 3. Entonces nos va a quedar 2 sobre s menos 3 al cubo. Bueno, vamos al solucionario. Es un poco lo que acabo de decir. Entonces, problema 5a, transformada de Laplace de e a la 3t por t al cuadrado es igual a 2 sobre s menos 3 al cubo. Eso es lo que tenemos que verificar. Y ya nos dan de pista que la transformada de Laplace de t al cuadrado es 2 sobre s al cubo. Entonces, para la resolución de este ejercicio nos referimos a la fórmula operativa de la línea 33 de la tabla de transformadas de Laplace. Entonces, si vamos a la línea 33,
de la tabla de transformadas de Laplace, vemos que la transformada de e a la at, o sea, ese término e a la at multiplicado por una función del tiempo, va a ser la transformada de Laplace de la f de t, pero evaluada no en s, sino en s menos a, y donde a es la constante del exponente de e a la t. Entonces, en este caso, reproducimos la línea 33 de la tabla de transformadas de Laplace, que es lo que acabo de explicar, y entonces reescribimos lo siguiente. Este problema que teníamos acá lo reescribimos como transformada de Laplace de g de t, donde g de t es justamente e a la 3t por t cuadrado. Eso se puede escribir como un término previo e a la t, que en este caso es e a la 3t, multiplicado por una f de t. Entonces de acá nos queda que a, comparando esto con esto, a es 3 y f de t es t al cuadrado. Entonces, de la información que se nos da en el ejercicio, sabemos que la transformada de la función esta, es decir, de t al cuadrado, es 2 sobre s al cubo. Eso sería f de s. Con lo cual, la transformada de g de t, que en este caso es e a la 3t por t al cuadrado, va a ser f de s, pero no evaluado en s, sino en s más a. Eso es lo que nos dice justamente la fórmula operativa, donde el valor de a es justamente 3, como habíamos determinado acá. Ahora, ¿cuánto vale f de s? Bueno, justamente f de s vale 2 sobre s al cubo. Entonces, si tenemos que evaluar 2 sobre s al cubo, pero no en s, sino en s más a, nos va a terminar quedando 2 sobre s menos 3 al cubo. ¿Qué es lo que se quería demostrar justamente? Bien, ahora vamos al problema 6. El problema 6 refiere a el uso del segundo teorema del desplazamiento. ¿Sí? Segundo teorema del desplazamiento. Bien, en el segundo teorema del desplazamiento lo que sucede es que hay una función f de t, pero que a su vez está multiplicado por la Heaviside evaluada en el mismo punto que la función. Es decir, si tenemos la función evaluada en t-2, tenemos que evaluar también la Heaviside también en t-2. En este caso muy sencillo porque la función es justamente t-2, pero por ejemplo, en otro más sencillo, t-1 al cuadrado por h en t-1. Bien, y acá hay algunos que a simple vista parece que no cumplieran con el para el uso del segundo teorema del desplazamiento, pero bueno, hay que buscarle un poquito la forma y llevarlos a lo que el teorema de desplazamiento te da. La fórmula del teorema del desplazamiento está expresada en la línea 34, que justamente nos dice una función del tiempo, pero evaluada no en t, sino en t-a, multiplicada por la Heaviside evaluada en t-a, va a ser e a la menos as por la transformada de Laplace de la función. Entonces basta con hallar la transformada de Laplace de la función, ¿sí? En este caso f de t-a o f de t, y multiplicarla por e a la menos as. Entonces, si uno se viene acá, el problema 6a justamente es transformada de Laplace de t-2 por Heaviside evaluada en t-2. Entonces nos referimos a la fórmula operativa de la línea 34, que es la que acabamos de ver y la copiamos de vuelta acá. Dice, como se ve tanto la función como f como la Heaviside, h deben estar evaluadas en t-a. En este caso, f, la función de t evaluada en t-a, es justamente t-2. Y la Heaviside evaluada en t-a es justamente h evaluada en t-2. Entonces de acá se ve que a es 2 y que la f de t, la función de t, es simplemente
acá está, la función es t, ¿sí? Acá porque está evaluada en t menos 2, pero la función es t. Entonces calculamos ahora la transformada de la función. La f de s va a ser la transformada de Laplace de la f de t. La transformada de Laplace de t, ¿sí?, es 1 sobre s cuadrado. De aquí que la transformada de t menos 2 por la Heaviside evaluada en t menos 2 va a ser 1 sobre s, la transformada de Laplace de f, por e a la menos as. Es ese término previo que se agrega por el hecho de tener una función multiplicada por la Heaviside. Entonces lo que nos termina quedando cuando reemplazamos a por 2 es e a la menos 2s sobre s cuadrado. Y ahí terminó el problema. Bien, en el problema 7 y el problema 8 es lo mismo, pero hay que antitransformar, ¿sí? Entonces por ahí, como siempre, hay que tomar la expresión que a uno le dan y llevarla a la forma de lo que está en la tabla, ¿sí? Entonces vamos a seguir utilizando la línea 33 y 34 de la tabla, pero forma opuesta, digamos. Entonces, lo que nos piden ante transformar en este caso es 6s menos 4 sobre s cuadrado menos 4s más 20. ¿Sí? Entonces, de acá se ve que la f de s que uno tiene, bueno, es justamente 6s menos 4 sobre s cuadrado menos 4s más 20. Y nos piden hacerlo con el primer teorema del desplazamiento. En el primer teorema del desplazamiento, ya lo tenemos acá mismo en el solucionario, el primer teorema del desplazamiento está pensado para funciones transformadas del tipo f evaluado en s menos a. Entonces los términos que tienen s en realidad deben aparecer con s menos a, ¿sí? Y bueno, la antitransformada de eso es justamente e a la at por f de t. Bueno, vamos a ver si podemos transformar un poquito la expresión que nos dieron para llevarla al primer teorema del desplazamiento. Bueno, entonces acá lo que se hace es un poco de manejo algebraico. Uno dice, bueno, la parte de abajo se puede factorizar como s menos 2 al cuadrado más 16. O sea, fíjense que acá ya nos quedó algo de la forma s menos 2. ¿Sí? Y arriba también podemos factorizar sacando un factor común s menos 2, nos va a quedar 6 por s menos 2 más 8. Si ustedes hacen la distributiva acá arriba van a poder verificar que es lo mismo que está acá. De igual manera, si desarrollan este cuadrado van a ver que es lo mismo que está acá abajo. Lo bueno es que acá ya nos queda un término arriba s menos 2 y abajo un s menos 2 al cuadrado. Entonces ahora lo que hacemos es tomar el numerador y dividirlo en dos. Numerador, la primera parte dividido el denominador, más la segunda parte dividido el denominador. Y entonces lo que vamos a hacer por un momento es llamar a s menos 2 s'. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Y para poder buscar las expresiones en la tabla de transformadas de Laplace. Fíjense que si llamamos a s menos 2 s', nos queda 6 por s' sobre s' al cuadrado más 16 más 8 sobre s' al cuadrado más 16. Esto, si sacamos este 6 afuera, nos queda s' sobre s' al cuadrado más 4 al cuadrado. Y después, ya van a ver por qué, del 8 que teníamos sacamos un 2 factor común para que nos quede 4 sobre s' al cuadrado más 4 al cuadrado. Cuando lo hacemos así, vamos a la tabla de transformadas de Laplace y nos vamos a dar cuenta que el primer término corresponde a la línea 12 de la tabla, que es lo que transcribimos acá, a la forma s sobre s cuadrado más al cuadrado, y el segundo término es a sobre s cuadrado más al cuadrado, siendo a 4. Fíjense que nos queda justo 4 y acá 4 al cuadrado, 16. Lo mismo con el primero, arriba nos queda s. Recuerden que acá en vez de s puede ser cualquier variable, ¿sí? Acá le pusimos s'. También acá nos queda bien s al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces,
Para este caso vemos que A vale 4 en la fórmula de transformada de Laplace. Y a su vez las expresiones en el plano S están desplazadas en 2 dado el cambio de variable realizado, ¿sí? Es decir, si uno se viene para este lado, la función que realmente tenemos es una función que no está evaluada, o sea, no está evaluada en S, sino en S-2 en ambos casos. Entonces, eso nos permite ver que tenemos funciones, a ver dónde estábamos, primer teorema del desplazamiento, tenemos funciones, tenemos ya expresada nuestra función en el plano complejo como una función evaluada en S-A, justamente, esas funciones son 6 por S-2 sobre S cuadrado, S-2 al cuadrado, etc. Las expresiones las tenemos evaluadas en S-A, ¿sí? Y a su vez ya descubrimos que las funciones en S' son las que llevan a estas antitransformadas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, antitransformamos la expresión en S', ¿sí? La antitransformada de esta primera será coseno de A por T, donde A vale 4, entonces nos va a quedar coseno de A por T. Le agregamos el 6 que teníamos adelante. El segundo es seno de A por T, fíjense que tiene la forma, le agregamos el 2 adelante. Pero a su vez, por el primer teorema del desplazamiento, debido a que las funciones en realidad estaban evaluadas en S-2, tenemos que anteponer un término e a la 2t. Y ahí queda entonces, finalmente, la solución del problema. Fíjense que ustedes, si quieren, pueden aplicar la transformada de Laplace de este lado, ¿sí? Lo que les va a quedar básicamente es la transformada del coseno de 4t, les va a quedar s sobre s cuadrado más al cuadrado, pero debido a que tienen antepuesto este término e a la 2t, lo que le va a quedar en realidad es s menos a sobre s menos al cuadrado más al cuadrado, siendo a 4, que sería este término. Y cuando transformen el seno, también la transformada del seno es a sobre s cuadrado más al cuadrado, pero como está antepuesto el término e a la 2t, esto va a quedar evaluado en s menos 2 al cuadrado, va a quedar s menos 2 al cuadrado, que es justamente lo que tienen acá. Cuando suman los dos, les va a dar la f de s que se había propuesto al principio, ¿sí? Eso otra vez se produce al estar antepuesto este término, con lo cual se aplica el primer teorema del desplazamiento. Bueno, ahora vamos a ver el problema 8. En el problema 8 hay que verificar estos resultados aplicando el segundo teorema del desplazamiento. Acá hay que calcular antitransformadas, ¿sí? Bueno, como nos piden verificar, hay varias formas de hacer esto. Uno es realmente antitransformar y otro podría ser, bueno, aplico la transformada de Laplace de este lado, del lado derecho, y me fijo que me dé lo que está del lado izquierdo, ya está. Pero bueno, este problema lo podemos reescribir como, bueno, transformada inversa de Laplace de una g de s, ¿sí? Donde esa g de s va a ser justamente e a la menos s sobre s, que se puede escribir como e a la menos s por f de s. De aquí vemos que e a la menos as es igual a e a la s con a igual a 1. Si uno pone un 1 acá, te da esto, ¿no? Y que f de s, lo que está aquí, es 1 sobre s. Ahora, nosotros ya teníamos una fórmula de transformada de Laplace, donde el lado derecho obteníamos e a la menos as por f de s. Justamente era el segundo teorema del desplazamiento. Es decir, lo que estamos obteniendo es lo que está de este lado. Ahora queremos ir para atrás. Bueno, si identificamos bien cuánto vale
A. Y cuánto vale f de s, volver hacia atrás es directo. Bien, en este caso, f de s es 1 sobre s y a es 1. Entonces, e a la menos s sobre s será f, la antitransformada de f mayúscula evaluada en t menos a, por h en t menos a, donde a vale 1. Debido a que la antitransformada de 1 sobre s es 1, lo que se tiene finalmente es que la función en el tiempo es 1 y la Heaviside hay que evaluarla en t menos 1. Entonces ahí ya estamos, ¿no? La solución de este problema es h en t menos 1. ¿Sí? Si uno aplica la transformada de Laplace a h en t menos 1, se va a encontrar con este resultado nuevamente. Bien, ahora vamos a pasar directamente al problema 11A. ¿Por qué? Porque la parte de, bueno, problema número 9 no hay porque hemos salteado algunos de lo que era la guía original. Problema 10 no lo vamos a estudiar porque es el producto de convolución. Lo que sí vamos a ver es la parte de resolución de ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. El problema 11 es lo que llamamos ejercicio operativo, es decir, es un ejercicio donde la ecuación diferencial, en este caso ordinaria, y las condiciones de borde e iniciales ya están definidas, ¿sí? Es decir, el problema matemático está limpio, ya está abstraído el problema físico en una ecuación diferencial y sus condiciones iniciales y de borde. El resto de los problemas, a partir del problema 14, son problemas ya con un trasfondo físico, que uno tiene que tomar el problema físico y hacer la abstracción matemática. Entonces, vamos a ver el problema 11A. Bueno, en el problema 11A lo que tenemos es a ver, discúlpenme que acá hay un problemita. Bueno, vamos entonces a trabajar con el problema 11A. Lo que acabo de verificar es que lo que tengo acá como solución en realidad es una versión ligeramente modificada del problema original. Bueno, nos va a servir igual, es lo mismo. De paso nos queda el problema disponible para resolverlo. Fíjense que en la guía de ejercicios el problema 11A arranca con derivada tercera de y, ¿sí? Cuando acá yo lo planteé en derivada segunda. Bueno, es lo mismo. Quedará una derivada más por hacer. Dice, en este caso debemos resolver un problema conformado por una ecuación diferencial ordinaria con sus correspondientes. Y acá hay que corregir una S y algunas cositas más. Vamos a corregirlo ya mismo.
correspondientes yo ahora le subo la versión corregida. Condiciones iniciales. Dada la linealidad de la transformada de Laplace, transformamos término a término utilizando la expresión de la línea 28 de la tabla de transformada de Laplace, ¿sí? Nos venimos acá a las famosas fórmulas operativas. La 28 es la que aplica a transformada de derivadas. Si lo pueden revisar en la teoría también. Entonces la transformada de la derivada segunda de y va a ser s al cuadrado, ¿sí?, por f de s al cuadrado porque es derivada segunda, menos s a la 1 por y en 0, que es dato, menos s a la 0, que es 1, por y en 0, y' en 0, que también es dato. Vale 1. Luego, la transformada de Laplace de y', que es otro de los términos que están incluidos en la ecuación, va a ser s a la 1 en este caso por f de s menos s a la 0 por y en 0. Y finalmente la transformada de Laplace de a al cuadrado más b al cuadrado por y, siendo a y b constantes, es simplemente al cuadrado más b al cuadrado por f de s. Bien, entonces la transformada de Laplace de la ecuación original será la transformada de Laplace de y segunda menos 2y más a cuadrado más b al cuadrado por y. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar las transformadas de cada término por lo que corresponden, sabiendo que y en 0 es 0, s al cuadrado por f de s menos 1 por 1, que es 1, menos 2 veces la transformada de y', que va a ser 2 por s por f de s, más la transformada de al cuadrado más b al cuadrado por, o sea, la transformada del último término, que es al cuadrado más b al cuadrado por f de s. Bien. Entonces, despejando f de s, nos va a quedar 1 sobre s cuadrado menos 2s más al cuadrado más b al cuadrado. El tema es que, bueno, como siempre estas expresiones hay que llevarlas a expresiones que uno pueda trabajar en la tabla con facilidad. Bien. Seguimos. Entonces lo que uno puede decir, bueno, veamos. Bien, entonces lo que podemos hacer es trabajar con esta expresión s menos a al cuadrado más b al cuadrado. Si tomamos a igual a 1 nos va a quedar lo siguiente, fíjense acá, s menos a al cuadrado es s al cuadrado menos 2a por s más al cuadrado, y luego nos queda la b al cuadrado al final, ¿no? Ahora, reemplazando a por 1, simplemente nos queda s cuadrado menos 2s más 1. ¿Sí? Entonces, si uno ahora compara esta expresión que tenía acá, s cuadrado menos 2s más 1 más b al cuadrado, con la expresión que teníamos antes, lo que llegamos a ver es que 1 más b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b minúscula al cuadrado, ¿sí? Entonces de acá igualamos ambas partes y podemos despejar b. ¿Sí? Básicamente hay que pasar el 1 restando y la raíz cuadrada, ¿no? El cuadrado como raíz cuadrada. Entonces de aquí sacamos b. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar arriba por b, mayúscula, y dividir por b para mantener la igualdad, ¿sí? Al escribir de esta manera nos va a quedar 1 sobre b por b sobre s menos al cuadrado más b al cuadrado. Ahora vemos que la línea 20 de la transformada de Laplace, nos dice que cuando tenemos una constante y abajo s menos a, una constante b y abajo s menos a al cuadrado más b al cuadrado, la línea 20 tiene justamente esa forma, b, a y b. Bueno, acá son minúsculas, pero es lo mismo.
y eso nos va a dar E a la AT por seno de B por T. Hay que identificar A y hay que identificar B. En este caso A minúscula es justamente A mayúscula y B minúscula es la B mayúscula. Entonces de ahí sale que la transformada de Laplace de 1, la transformada de Laplace de esta f de s va a ser justamente 1 sobre B por E a la AT por el seno de B por T. Reemplazando A por lo que vale, que en este caso es 1. A ver, ¿estamos bien? Sí, habíamos dicho que A era 1. Reemplazando A por lo que vale es 1 y B por lo que vale, que es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 1, tenemos la expresión que estábamos buscando. Bien, como decía, el problema original era derivada tercera. Bueno, hay que reemplazar esa derivada por lo que corresponde y hacer las cuentas, así que les queda el ejercicio original para hacer. Bien, después está el problema 20, que eso lo vamos a ver directamente del campus. El problema 21 está explicado aquí, el 22 también, 23 y después 24 y 25 lo vamos a ver del campus también. Ahí están explicados de forma completa. Bueno, vamos al problema 21. El problema 21, lo que tenemos, si ustedes ven acá, es una barra, ¿sí? Una barra empotrada y que de un extremo, en el extremo libre, está solicitada por una carga P, ¿sí? Entonces, como pongo acá, como se ve en la figura 4, en este caso un elemento barra, ¿sí? Más estrictamente un elemento barra, que no es lo mismo que una barra, ¿sí? Una barra es una pieza real, ¿sí? Un elemento barra es una idealización de una barra real, donde solamente hay esfuerzos en la dirección axial de la barra, ¿sí? Entonces este elemento barra se haya solicitado desde un extremo mediante una carga P. El efecto de esta carga es una elongación de la barra. Debido a que suponemos que el material de la barra se encuentra en el régimen elástico, dicha elongación será tal que los esfuerzos internos contrarresten la carga aplicada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno aplica la carga P y la barra se va a elongar hasta que los esfuerzos internos equilibren la carga que uno ha aplicado en el extremo, ¿sí? Obviamente que eso se materializa a través de una elongación. Bueno, esa elongación justamente es lo que uno quiere encontrar, o la expresión de esa elongación con la distancia, ¿no? Para el caso del modelo barra y haciendo las hipótesis correspondientes, etcétera, la ecuación a la que se llega, a la que gobierna el problema, es E por A por la derivada segunda de U respecto de X dos veces, ¿sí? Igual a 0. Esa es la ecuación que gobierna el problema. Además, sabemos que debido al empotramiento que hay en el extremo izquierdo de la barra, el desplazamiento en ese punto, acá, es 0. Es decir, la sección de la barra que está sobre el empotramiento no se desplaza. Tiene su desplazamiento restringido. Veamos lo que sucede en el extremo derecho de la barra. ¿Sí? En el extremo de la barra, el derecho de la barra, no hay ninguna restricción para el desplazamiento. Hay una carga aplicada P y no hay ninguna restricción para el desplazamiento, con lo cual está claro que esa sección se va a desplazar. Lo que no sabemos es cuánto, entonces no podemos poner una condición de borde en desplazamiento. No podemos poner una condición de borde en U. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Lo que sí sabemos es que epsilon x, ¿sí? La deformación, es la derivada de U respecto de x. Y que a su vez, por la ley de Hooke, la tensión es el módulo de elasticidad por la deformación. O sea, sigma es igual a E por x. Y a su vez sabemos que la tensión es la fuerza sobre el área.
Entonces de aquí tenemos que P sobre A es igual a la tensión, es igual a E por epsilon. De acá podemos despejar justamente lo que nos interesa, que es epsilon x. U' de x, la derivada de u respecto de x, que es igual a epsilon x, es justamente, si pasamos E dividiendo, P sobre por A. Y de acá, básicamente estamos viendo que la derivada de el desplazamiento respecto de x es constante, siempre vale P sobre por A. Es decir, la derivada del desplazamiento en toda la barra va a ser igual. Y entonces, como esta expresión es válida en toda la extensión de la barra, bueno, tomamos esta expresión en el punto más fácil, que es en 0. ¿Por qué? Porque justamente la fórmula operativa de las derivadas, de la transformada de las derivadas, de la transformada de Laplace de derivadas, nos pide, si es posible, evaluar u', u' segunda, etcétera, en 0. Entonces lo hacemos en este punto, que es el más fácil de todos. Después vamos a ver en el ejercicio siguiente qué pasa si las condiciones, las restricciones, las condiciones de borde justamente no están planteadas en 0, ¿no? Bien, entonces ahora el sistema queda completamente determinado. Entonces realizamos la transformada de Laplace de E por A por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Nos va a quedar s cuadrado por u de s menos s por u en 0 menos u' en 0. Fíjense que u en 0 es 0, eso es dato, y u' en 0, como dijimos, es p sobre por a. Entonces de acá pasamos esto multiplicando y la s cuadrado dividiendo y ya tenemos u de s. Bueno, ahora lo único que hace falta es antitransformar. Hacemos la antitransformada de p sobre por a por 1 sobre s cuadrado. Fíjense que esto es una constante, entonces sale afuera, y la antitransformada de 1 sobre s cuadrado es x. Entonces básicamente lo que nos da, fíjense que es un crecimiento lineal en 0, ¿sí? En 0 el desplazamiento es nulo y en el extremo de la barra el desplazamiento es máximo, ¿sí? El desplazamiento crece linealmente, eso está bien, ¿sí? Bueno, vamos con el problema 22 ahora. Es un problema muy parecido. Lo único que en la figura 5 lo que vemos es que en el extremo de la barra lo que estamos fijando ahora es un desplazamiento. Es decir, tomamos la barra como estaba empotrada y aplicamos en su extremo un desplazamiento, ¿sí? Para fijar ideas, ustedes dirán, bueno, esto es medio teórico, qué sé yo. Bueno, esto tiene una aplicación práctica muy directa. Supongamos que tenemos una pieza mecánica que está representada por una barra y que esa barra podemos considerar que está empotrada, es decir, que está rígidamente o firmemente conectada con un cuerpo de una gran masa, un cuerpo que está fijo y que le impide el movimiento, ¿sí? Y del otro lado, de alguna forma aplicamos un pequeño desplazamiento. Esto podría, por ejemplo, representar, ¿sí?, una barra que está amurada a una pared y que está arriostrando, por ejemplo, una columna de acero. Si esa columna de acero por alguna razón se mueve hacia la derecha, si esto está rígidamente unido con la columna, va a arrastrar a la barra y justamente la va a elongar. Entonces ahí se impone esta elongación en un extremo. Bueno, vamos a ver cuál es la solución en este caso, muy parecida a la anterior. Bueno, entonces ahora tenemos en el extremo la misma ecuación diferencial. En el extremo izquierdo tenemos desplazamiento nulo y en el extremo derecho tenemos un desplazamiento impuesto u barra. Entonces cuando aplicamos la transformada de Laplace lo hacemos igual que antes, ¿sí? Nos queda s cuadrado por u de s menos s por u en 0 menos s a la 0 que es 1 por
U' en 0. Y acá el tema es que U en 0 lo conocemos, pero U' en 0 no. Entonces esto lo vamos a dejar como una constante y este valor se anula o se va porque es 0. Entonces si pasamos C1 hacia la derecha y ese cuadrado dividiendo, U de S nos va a quedar C1 sobre ese cuadrado. Antitransformando, recuerden que la transformada de 1 sobre ese cuadrado era X, entonces nos va a quedar U de X igual a C1 por X. Es decir, otra vez, sabemos que la solución es lineal, lo que no sabemos es la pendiente de esa ecuación lineal. Entonces para ello aplicamos la condición de borde que teníamos, que U en L es igual a U raya. Entonces U raya va a ser, o U barra va a ser C1 por L, y de ahí despejamos que C1 vale U barra sobre L, y de ahí nos queda que U de X es U barra por X sobre L. Otra vez, una solución lineal en donde para U en 0 tenemos 0 de desplazamiento, y para U en L, L con L se cancelan y nos queda U barra. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que el desplazamiento de cada una de las secciones de la barra va a ir creciendo linealmente desde 0 hasta el valor impuesto en este lado derecho. Fíjense cómo este es un modelo muy simple, pero que nos abre la mente a bastantes cosas. ¿Qué podríamos decir del otro caso, donde uno aplica una fuerza? Bueno, ¿cómo es que uno aplica una fuerza sobre algo? Bueno, así en forma abstracta es un poquito difícil de pensar en primera instancia, pero por otro lado, uno podría decir, bueno, aplicar una fuerza sobre una barra, eso se puede hacer de una manera muy sencilla, es decir, conecto en este extremo derecho mediante un gancho algún elemento que estire la barra, ¿sí? Obviamente ahí estoy aplicando una fuerza. Simplemente lo que tengo que hacer es no controlar cuánto se estira la barra, sino cuánta fuerza estoy haciendo. Es decir, si uno conectase en la punta de la barra un dinamómetro, lo único que tiene que hacer es tirar de la barra hasta que el dinamómetro marca la fuerza que nosotros queríamos aplicar. Es básicamente lo que sucede en la máquina de ensayos de tracción que uno ve cuando estudia los ensayos de diferentes materiales, ¿sí? La máquina de ensayo lo que va haciendo es aplicando una elongación y al mismo tiempo tiene un sistema que mide la carga que se está aplicando para lograr esa elongación. Entonces uno puede aplicar tanto una elongación como una carga dependiendo de lo que quiera ver, ¿sí? Son dos visiones del mismo problema, si quieren, pero bueno, como se ve, matemáticamente se resuelve distinto, ¿no? Porque en el caso de que uno aplica un desplazamiento, ya la condición de borde está dada en la variable que uno está resolviendo, que es el desplazamiento, y no en su derivada, que es la deformación, ¿sí? Que ese caso se aplica para el problema de la carga. Bien, seguimos. El próximo problema que está resuelto aquí es el problema 23. ¿Sí? En el problema 23, que ahí no le puse, pero es la figura 6, básicamente lo que tenemos es una viga, ¿sí? Que está simplemente apoyada, ¿sí? En ambos extremos. Bueno, en realidad tiene de un lado un apoyo doble y del otro lado un apoyo simple, de tal manera que el problema sea isostático. Iba a decir hidrostático, cosas de tanto andar en los fluidos, pero es isostático. Entonces, fíjense que aquí dice, el problema planteado corresponde a una viga simplemente apoyada en ambos extremos, a la que se le aplica una carga distribuida Q de X, que en este caso es constante y es igual a Q.
¿sí? La ecuación de gobierno para el modelo viga es E por I, donde E es el modelo de elasticidad, de I es el momento de inercia, por la derivada cuarta de I respecto de x 4 veces igual a q de x. En este caso, a diferencia del modelo barra, en el modelo barra Y, o en este caso, o en aquel caso U, era el desplazamiento en la dirección de la barra. En este caso Y es la deflexión de la viga respecto de la línea de reposo, ¿sí? Porque acá, ¿qué va a pasar? Esta viga va a deflectar y la parte del centro de la viga, básicamente, si la gravedad está hacia abajo, va a desplazarse hacia abajo también, ¿no? Entonces nos va a quedar una especie de parábola acá. Ya vamos a ver qué tipo de expresión es la que nos queda, ¿no? Pero está claro que la viga se va a deflectar en el medio, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos la transformada de Laplace, nos va a quedar s a la cuarta por y de s menos s al cubo por y en 0. Recuerden que la potencia de s va bajando y la derivada aumentando. Menos s al cuadrado por y en 0, menos s a la 1 por y segunda en 0, menos s a la 0 por y tercera en 0. Igual q de x, que en este caso es q, la transformada de q es q sobre s. Ahora, las condiciones de borde que tenemos, ¿cuáles son? Fíjese que de un lado tenemos un apoyo simple y del otro lado un apoyo doble. Básicamente, estos apoyos, para lo que nos interesa a nosotros, solamente restringen el desplazamiento en Y, ¿sí? Y lo otro importante es que no toman momento, ¿sí? Entonces eso nos lleva a que tanto el desplazamiento como la derivada segunda en el origen sean 0, de igual manera en el extremo derecho, ¿no? Entonces, tanto tanto y segunda en 0 como y es 0 son nulas, entonces el término cúbico y el término lineal se van y nos queda el término cuadrático y el término constante, ¿sí? Pero como nosotros no tenemos los valores de y' y tercera en el origen, tenemos que poner dos constantes, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para evaluar esas dos constantes? Bueno, primero despejamos y de s, ¿sí? Después aplicamos la transformada inversa de Laplace, con lo cual obtenemos esta expresión, que es q sobre por i, x a la cuarta sobre 24 más c1 por x más c2 por x al cubo. Como se ve en principio, la ecuación de la línea elástica es una ecuación de grado 4, ¿sí? Entonces luego derivamos, hacemos derivada primera, derivada segunda, y de esa manera podemos despejar los valores de las constantes. A partir de la información de que y segunda en L es igual a 0, podemos sacar de acá que C2 es menos Q por L sobre 2 por E por I. Y de la misma manera, aplicando la condición de borde que y en L es igual a 0, podemos obtener que C1 es Q por L cubo sobre 24 E por I. ¿Sí? Entonces, ya con los valores de C1 y C2, llegamos a que justamente la ecuación es Q sobre por I por X cuarta sobre 24 más Q por L cubo por X sobre 24 E por I menos Q por L por X cubo sobre 2 por E por I. Una ecuación de grado 4, ¿sí? Y esto deberíamos chequearlo con una tabla de vigas y ver si la elástica, la ecuación de la línea elástica a la que llegamos, se corresponde con la que resulta de la teoría, que básicamente es tomar la ecuación original e integrarla 4 veces, ¿sí? Que esto ustedes ya lo saben hacer. Bueno, y finalmente nos queda el problema 24 y 25 y el problema 20, que los vamos a mirar de los apuntes que ya están en el campus, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar el material que está. Entonces
Vamos primero con el problema 20. A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacerlo con el clic derecho. Bien. A ver. Lo bueno es que acá cuando Fede preparó este apuntecito nos transcribió el enunciado, así que lo vamos a leer desde acá. Fíjense que lo que tenemos es un punto de fijación, es decir, una parte del dominio que está quieta. Después tenemos una masa que se va a mover con una posición X variable en el tiempo t, y el movimiento de esa masa está restringido por un resorte y por un amortiguador, ¿sí? Vamos a ver entonces, quizá tengamos que silenciar esto. Ahí va. Bueno, dice: en el sistema de la figura, los valores numéricos de M, B y K se proporcionan como la masa 1 kilo, la constante B del amortiguador es 2 newton segundo sobre metro y la constante K del resorte 101 newton por metro, ¿sí? Dice: la masa se desplaza lentamente 0,05 metros en el sentido de X según la figura y luego se libera. Es decir, ¿cómo vamos a excitar este sistema? Vamos a tomar esta barra, lo vamos a estirar un momento y lo vamos a soltar, ¿sí? Obviamente estamos considerando en este caso que la gravedad es despreciable o que no hay gravedad, ¿sí? Porque si no, la gravedad hace que la masa tienda a irse hacia abajo en la dirección de la gravedad, y eso está produciendo un desplazamiento del punto de equilibrio del problema, ¿no? Entonces dice: si el desplazamiento se mide a partir de la posición de equilibrio, encuentre la respuesta x de t sabiendo que la función diferencial que describe el sistema es la que se presenta a continuación, ¿sí? Acá ya nos dan la ecuación del sistema, que es m por la derivada segunda de x de t respecto de t dos veces, más b por la derivada de x de t respecto de t, más k por x de t igual a 0, que es la ecuación que ustedes utilizaron para quienes cursaron en 2020, la ecuación que ustedes utilizaron para resolver el problema del buque, de las oscilaciones del buque. Este problema, masa resorte amortiguador, es uno de los modelos más importantes de la ingeniería mecánica, ¿sí? Es el modelo dinámico por excelencia, vamos a decir. ¿Está bien? Obviamente este es un modelo masa resorte amortiguador no forzado, ¿sí? Bien, como decía, este es un problema de un sistema masa resorte amortiguador no forzado, es decir, uno aplica una condición inicial en la posición y después libera el sistema para que evolucione. De esa manera el sistema va a oscilar, en este caso con oscilaciones amortiguadas, hasta que vuelva al reposo. Es el mismo problema que el del buque, ¿sí? Esto debido al amortiguamiento que tenemos acá, ¿sí? A partir de este ejercicio se puede entonces resolver el de la guía de trabajos prácticos, en donde hay oscilaciones forzadas, ¿sí? Cuando hay oscilaciones forzadas, obviamente el sistema termina siguiendo a la oscilación forzada que se le aplica, ¿no? Pero hay una respuesta ahí transitoria, que es la que uno quiere ver, y también hay que tener cuidado si justamente la oscilación que se aplica no está en igualdad con la frecuencia natural del sistema, lo cual produce obviamente un fenómeno de resonancia, ¿no? Bien, vamos a ver cómo plantear la resolución de este problema. Si uno aplica la transformada de Laplace a la ecuación de la dinámica del sistema, se tiene la siguiente ecuación, ¿no?
tal como habíamos visto en el caso de los problemas operativos, en donde uno utilizaba problemas matemáticamente ya limpios, vamos a decir, lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace a cada término, ¿no? Término de derivada de segunda, derivada primera, término de lineal y al lado derecho. ¿Sí? Aplicando las propiedades derivadas de la transformada de Laplace, básicamente nos va a quedar lo siguiente. Este es la m por la transformada del primer término, el término de derivada segunda, b por el término de derivada primera y k por el término lineal, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta que x en 0 es x0, ese valor que hemos aplicado de desplazamiento al comienzo del problema, y que x' en 0 es 0, es decir que en el comienzo el sistema no tiene una velocidad, lo que va a suceder es que si reemplazamos aquí y hacemos los despejes correspondientes, x de s nos va a quedar, bueno, la expresión que está acá, m por s por x0 más b por x0 sobre m por s al cuadrado más b por s más k. Es decir, nos queda un polinomio cuadrático debajo y arriba nos queda uno lineal. Aquí está, este problema está resuelto en forma particular, es decir, con los valores del problema que se nos dio, no en forma general. Entonces, reemplazando, llegamos a esta expresión en S, completando cuadrados en el denominador de la ecuación 4 para llevarlo a una forma un poquito más similar a la de la tabla. Vamos a ver que S cuadrado más S, 2S más 101 se puede poner como S más 1 al cuadrado más 100, ¿sí? Esto luego, ¿sí?, se puede dividir en dos partes, ¿sí? Acá faltaría una S, ¿no? Se puede dividir en dos partes. Acá se propone utilizar el primer teorema del desplazamiento, ¿sí? Entonces, tal como vimos hoy, lo que hay que hacer es modificar un poquito la ecuación para llevarlo a la forma del teorema. Fíjense que abajo ya tenemos S más 1, ya tenemos la función evaluada en un corrimiento. Entonces arriba lo llevamos a la misma forma, ¿sí? Nos quedan básicamente tres términos. Entonces, bueno, sacamos las constantes afuera, ¿sí? Antitransformamos sin esas constantes, utilizando las tablas de transformada de Laplace y aplicando el primer teorema del desplazamiento en la ecuación 7, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, nos quedan tres términos, ¿sí? Coseno de 10t a la t sobre 20 menos seno de 10t por e a la t sobre 200 más seno de 10t por e a la menos t sobre 100, ¿sí? Esto lo podemos simplificar en la expresión 9 y fíjense qué interesante, ¿no? Nos queda una expresión, una suma de dos términos periódicos, coseno de 10t sobre 20 y seno de 10t sobre 200, eso multiplicado por e a la menos t, ¿sí? Entonces vemos que es una expresión periódica multiplicado por una expresión exponencial negativa. Entonces ahí vamos a ver claramente, o podemos distinguir ya, que va a haber una oscilación que con el tiempo se atenúa, ¿sí? Entonces acá Fede nos preparó un dibujo. Dice la respuesta de x de t del sistema se muestra en la figura 2, ¿sí? Se puede observar que la curva para t igual a 0, en la curva para t igual a 0, x igual a 0,05, lo cual cumple con la condición inicial del desplazamiento propuesta en el enunciado. Luego la respuesta se amortigua por la presencia dominante de e a la menos t. Entonces la envolvente, justamente como ustedes analizaron en el problema del buque, es e a la menos t. Y lo que tenemos es una oscilación amortiguada, ¿sí? Bien, y aquí luego tenemos el código MATLAB para poder dibujar esta solución, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un problema masa resorte amortiguador,
con condición de borde, o con condición inicial, mejor dicho, de desplazamiento impuesto sin velocidad. Bien. Vamos al otro caso que está planteado acá, que es el del problema 24, el de la vía con carga distribuida parcial. Sí, bueno, este está en inglés, pero no se preocupen, es fácil de entender. Básicamente lo que tenemos es una viga que de un lado está empotrada, del otro lado está libre. Tenemos una carga que entre 0 y L sobre 2, o sea, la mitad de la longitud de la barra, perdón, de la viga, está cargada con una carga W0 y el resto está cargada con una carga nula, es decir, no tiene carga, ¿sí? En este caso, bueno, la ecuación nuevamente de la viga es derivada cuarta de Y respecto de X 4 veces igual a la carga sobre por Y. Las condiciones de borde te dicen que en Y0, ¿sí?, el desplazamiento es nulo y también la pendiente es nula por ser una barra empotrada, ¿sí? Y además sabemos del lado derecho que no hay momento, ¿sí?, tampoco corte, es decir que Y segunda en L es 0, XY tercera en L es 0. Esto es muy importante porque justamente definir las condiciones de borde e iniciales es algo que ustedes como ingenieros van a tener que hacer. Esta resolución, es decir, la solución de la viga o de un pórtico o de una estructura en general, la va a hacer un software probablemente. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente elegir las condiciones de borde de manera correcta, ¿sí? Entonces está bueno saber cómo funcionan estas cosas y está obviamente mucho mejor saber cuáles son las condiciones de borde apropiadas, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es transformar la función de carga esta, en donde W0 valía algo entre 0 y L sobre 2 y nada después de X, después de que X vale L sobre 2, utilizando la función de Heaviside, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos es una constante W0 por Ux menos Ux en X menos L sobre 2. O sea, lo que tenemos es una Heaviside que arranca, a ver, tenemos una Heaviside que arranca en 0, ¿sí? Y después tenemos una Heaviside que arranca en L sobre 2. Entonces, como tenemos una Heaviside que toma valor directamente de 0 y después una Heaviside que toma valor a partir de L sobre 2 y están restadas, en el segundo tramo se nos resta la primera Heaviside con la segunda, entonces ahí nos da 0. Esta es la manera de lograr tener una parte con carga y otra parte sin carga, ¿sí? La primera parte con carga y la segunda parte sin carga, ¿sí? Muy importante este concepto, repásenlo, porque es fundamental, ¿sí? Entonces ahora lo que se hace es, bueno, tomar transformada de Laplace sobre la ecuación 1, eso ya está en el otro ejemplo que les dejé de la viga simplemente apoyada, ¿sí? Lo único que del lado derecho, ¿sí?, del lado derecho le va a quedar la transformada de la Heaviside y la transformada de la Heaviside trasladada, ¿sí? Que en ese caso se utiliza el segundo teorema del desplazamiento, ¿sí? Entonces esa va a ser la transformada. De la primera de las dos condiciones de borde sabemos que Y segunda en 0, de las primeras dos condiciones en 2, es decir que Y en 0 e Y' en 0 son 0, podemos ir simplificando acá estos dos términos, y los otros dos términos que no conocemos, que son Y segunda en 0 y Y tercera en 0, lo ponemos como constantes, es la misma técnica que habíamos usado antes, ¿sí? Entonces acá
se nos va reduciendo la ecuación, despejamos y, ¿sí? Y antitransformamos, ¿sí? Antitransformamos. Ahora bien, fíjense un detalle con esto. Acá hay tres términos, que son términos comunes y corrientes, ¿sí? Pero hay un término que tiene aplicado una Heaviside, ¿sí? Entonces, lo que esto nos quiere decir es que este término último va a ser válido o va a existir solamente cuando la Heaviside valga 1. Y esa Heaviside vale 1, esta u en x menos l sobre 2, justamente cuando x es mayor a l sobre 2. Entonces, en el primer tramo de la barra, en el primer tramo de la viga, solamente tenemos los primeros tres términos. En el segundo tramo de la viga, tenemos todos los términos. Entonces, al utilizar las condiciones de borde, ¿sí? Que y segunda en L igual a 0 e y tercera en L igual a 0, tenemos que usar la segunda expresión, que es la que es válida cuando x es mayor a L sobre 2. Ahí es donde podemos sacar las constantes C1 y C2. ¿Sí? Una vez que hemos encontrado esas constantes, también utilizando probablemente la primera parte, pero sabiendo que solamente son útiles los primeros tres términos, podemos encontrar la expresión para la deflexión, ¿sí? Que incluye otra vez esta Heaviside. Entonces, debido a la Heaviside, nuevamente decimos, bueno, los primeros tres términos son válidos en el primer tramo de la barra, es decir, entre 0 y x y l sobre 2, y luego los cuatro términos son válidos desde en la segunda mitad de la barra, ¿sí? Este es el detalle fundamental que tiene este problema. Ustedes pueden, los invito a hacer las cuentas detalladas de esto, pero la estructura de la resolución del problema es esta y los valores son estos que Fede subió en este apunte. Sí, esto está tomado de un libro. Les recomiendo fuertemente repasar este problema. Bien, vamos a ver el último problema que estaba acá planteado como ejercicio resuelto. ¿Sí? Es el ejercicio que figura como 17, que tiene una carguita en el centro. Figura como 17, bueno, alguna numeración previa, pero como les decía, en definitiva es el problema 25. A ver. O será el 17 también, a ver. No. Esa resolución sirve para el problema 25 figura 8. ¿Sí? Problema 25 figura 8. ¿Sí? Donde tenemos la viga, ¿sí? La viga hiperestática, ¿sí? Fíjense que acá hay un empotramiento y acá hay un apoyo doble, un apoyo simple en realidad, y una carguita puntual aplicada en el medio. A ver, vamos a ver qué es lo que nos da el solucionario. Bien, no es exactamente el mismo problema. Fíjense que a la izquierda no tenemos el empotramiento, pero lo que me interesa que veamos acá es cómo colocar la carga puntual y cómo hacerla transformada estando en la carga puntual. Después ustedes pueden hacer los cambios que sean necesarios para incorporar el empotramiento acá. Lo que cambia básicamente son las condiciones de borde, ¿sí? Entonces acá otra vez la expresión que define la elástica S por I por D variada cuarta de
de i de x respecto de x 4 veces es igual a menos q. Sí, bueno, menos q más q depende cómo pongamos los ejes, el eje y, ¿no? Entonces acá se nos recuerda que si está empotrada, básicamente lo que vamos a tener restringido es el desplazamiento o la deflexión, digamos, y la pendiente, que ese sería el caso del ejercicio de la guía. Si está simplemente soportada, lo que vamos a tener nulo va a ser otra vez el desplazamiento y el momento, porque el apoyo simple no toma momento. Si el extremo está libre, lo que vamos a tener es momento nulo y corte nulo, ¿sí? O sea que extremo libre en este caso no aplica. Lo que vamos a tener para este problema es simplemente soportada en ambos extremos, o en el de la guía, vamos a ir cerrando algunos, en el de la guía empotramiento y simplemente apoyado, ¿sí? Entonces otra vez la viga representada en la figura está solicitada por una carga puntual. Por esta razón la función de carga Qx debe especificarse por medio de la delta de Dirac. Es decir que Q va a ser igual a una P, que es la carga que está aplicada, por la Dirac aplicada en X menos L, donde L es la distancia, ¿sí? Está. Luego, si reemplazamos en la ecuación 1, nos va a quedar lo mismo, pero con la Dirac del lado derecho, ¿sí? Acá se recuerdan las condiciones de borde, en donde tenemos corrimiento y momento flector nulo, tanto a izquierda como a derecha. Aplicamos la transformada de Laplace, ¿sí? A izquierda y a derecha de la ecuación, con lo cual, bueno, nos queda nuevamente esta expresión que ya conocíamos, y del lado derecho nos queda menos P por E a la menos LS sobre por I, que es la transformada de la Dirac aplicada no en 0, sino, o no en X, sino en X menos L, ¿no? Entonces ahora aplicamos las condiciones de borde. Sabemos que X en 0 y X' en 0 son nulas. No, tenemos X en 0, perdón, X en 0 y X segunda. Entonces lo que nos queda desconocido es X' y X tercera, ¿sí? Esas dos las ponemos como constantes, C1 y C2. De aquí que llegamos a esta expresión. Despejamos y de S de acá, ¿sí? Y bueno, aplicamos la antitransformada a esta expresión, lo cual nos va a quedar, bueno, C1 por X más C2 por X cubo sobre 6 menos P sobre por I por X menos L al cubo sobre 6 por la Heaviside. Fíjense que cuando hacemos la antitransformada de una expresión que venía de haber aplicado una Dirac, lo que nos aparece es la Heaviside, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones de borde del lado derecho, ¿sí? Las condiciones de borde del lado derecho son las condiciones en 2L, tanto desplazamiento como momento, ¿sí? O derivada segunda igual a 0. Lo que vamos a hacer es derivar esta expresión dos veces, ¿sí? Pero para hacerlo vamos a utilizar el mismo truco que antes. Vamos a decir, bueno, hasta L vale solamente el primero y el segundo término, ¿sí? Y a partir de L en adelante, ¿sí? Que es lo que nos marca la Heaviside, entonces valen los tres términos, ¿sí? Aplicando esa salvedad, que es lo que se nos comenta acá justamente, vamos a llegar a que C1 y C2, bueno, valen menos L cuadrado P sobre 4 por E por I y P sobre 2 por E por I. Es decir, sabiendo que cuando hacemos derivada primera y derivada segunda de esta expresión debemos hacerlo con los tres términos, la Heaviside no se coloca, justamente por eso se usa una función partida, para no tener que derivar la Heaviside. Y entonces finalmente lo que obtenemos, ya habiendo despejado las constantes, es esta expresión, ¿sí?
para graficar. Acá Fede también nos facilitó el código de MATLAB, Octave. ¿Sí? Acá esto está hecho con el simbólico, pero básicamente lo que tenemos es lo que se esperaba, ¿no? Si tenemos la carga colocada en el medio, lo que vamos a ver es una expresión tipo, si miramos acá, una parábola, bueno, sería una expresión polinómica cúbica. A veces decimos parábola cúbica cuando la parábola vale solamente para funciones cuadráticas. Bueno, vamos a dejar por acá. Si tienen consultas pueden hacerlas a través del campus. Igualmente vamos a más adelante, antes del parcial, poner una consulta virtual. De esa manera podemos despejar preguntas en el momento, cosas que no se puedan resolver a través de la plataforma. Así que bueno, este ha sido el repaso de transformadas de Laplace. Por favor, presten mucha atención a estos ejercicios, háganlos y con ello van a estar bien preparados para el parcial. Nos vemos.